Antes de que cualquier pregunta pudiera ser hecha, Dios ya existía. Antes de que el ser humano buscara sentido, Dios ya era el sentido. La Escritura comienza no explicando el mundo, sino revelando a Dios, porque todo lo que puede ser comprendido solo tiene sentido a partir de él. Este inicio no es casual ni literario, es teológico e intencional. La Biblia conduce al lector directamente al fundamento invisible de toda la realidad, afirmando que hay un ser que no surgió, no fue causado y no está preso al flujo del tiempo. Dios no aparece como respuesta a un problema humano, sino como el origen de toda posibilidad de existencia. Espiritualmente, esto confronta al lector desde la primera línea. Antes de que cualquier historia comenzara, Dios ya es pleno, consciente y soberano. No hay vacío antes de Dios, no hay caos anterior a él. Hay solo Dios, existiendo en totalidad absoluta. Este Dios eterno no es revelado para satisfacer curiosidad intelectual, sino para redefinir la forma en que todo es percibido. Cuando las Escrituras declaran que Dios es, están afirmando que Él no se desarrolla, no aprende y no reacciona a los acontecimientos. Él gobierna todos ellos. En el contexto bíblico, esta revelación rompe con todo intento humano de controlar lo divino o encajarlo en la lógica de la creación. Lo que estaba siendo revelado espiritualmente es que Dios no pertenece a la realidad creada, sino que es la fuente que la sostiene a cada instante. El tiempo no lo envejece, la historia no lo sorprende y el futuro no lo limita. Al revelarse así, Dios invita al lector a abandonar una fe basada en circunstancias y a reconocer a un Señor que ve el fin desde el principio. Todo lo que vendrá después en la narrativa bíblica solo puede ser comprendido a la luz de esta verdad inicial. Al afirmar que Dios existe antes de todo, la revelación bíblica establece una distinción esencial entre creador y creación. Nada de lo que existe comparte la misma naturaleza de Dios, pues todo lo que fue hecho pasó a existir en un punto definido del tiempo. Dios, sin embargo, no pasó a existir. Él es eterno en su esencia. Espiritualmente, esto significa que Dios no está insertado en el universo como parte de él, ni depende de leyes naturales para ser quien es. Las Escrituras muestran que el tiempo, el espacio y la materia no son condiciones para que Dios actúe, sino obras de sus manos. Cuando la creación comienza, Dios no se transforma ni se expande. Él expresa aquello que ya es en plenitud. Esta verdad impide que el ser humano reduzca a Dios a un agente poderoso dentro del mundo. Dios no es el mayor entre los seres existentes. Él es el fundamento del propio existir. Este entendimiento era radical en el escenario espiritual antiguo, marcado por dioses que nacían, luchaban, envejecían y dependían del cosmos. La Biblia, al contrario, revela a un Dios que crea sin esfuerzo y gobierna sin amenaza. Lo que estaba sucediendo espiritualmente en aquel momento inicial de la revelación era el establecimiento de una visión correcta sobre quién es Dios, incluso antes de cualquier mandamiento o promesa. Dios revela que su autoridad no proviene de conquistas, sino de su propia naturaleza eterna. Todo obedece porque todo depende. Esta dependencia no es solo histórica, sino continua. La creación no fue solo iniciada por Dios, sino que es sostenida por Él a cada instante. Sin esta verdad, la fe se vuelve inestable, pues pasa a confiar en un Dios reactivo. Con ella, la fe se ancla en un Dios que nunca cambia. A lo largo de las Escrituras, esta eternidad de Dios no es tratada como un concepto aislado, sino como la base de toda la revelación progresiva. Cuando los salmos declaran que de eternidad a eternidad Él es Dios, el texto no está exaltando poesía, sino afirmando una realidad espiritual inmutable. Lo que estaba siendo comunicado al pueblo era que Dios no es afectado por la fragilidad de las generaciones humanas. Reyes surgen y caen, naciones florecen y desaparecen, pero Dios permanece el mismo. Espiritualmente, esto enseñaba que la fidelidad divina no depende de la constancia humana. Dios no se cansa, no se distrae y no se aleja con el paso del tiempo. Su voluntad no envejece y sus promesas no pierden validez. Esta revelación sostiene la confianza del pueblo no en el presente visible, sino en el carácter eterno del Señor. Esta comprensión también corrige la tendencia
tendencia humana de medir a Dios por las circunstancias inmediatas. Cuando el pueblo enfrentaba crisis, exilios o silencio aparente, la revelación bíblica los conducía de regreso a esta verdad fundamental. Dios sigue siendo Dios, incluso cuando no es percibido. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente en esos períodos era un llamado a la madurez de la fe, para confiar no en lo que se ve, sino en quién es Dios. La eternidad divina revela que Dios no actúa por impulso ni responde de forma improvisada. Él gobierna la historia con propósito pleno, incluso cuando sus caminos no son comprendidos. Esta visión transforma la relación del ser humano con el tiempo, pues enseña que la demora no es ausencia y el silencio no es abandono. Todo permanece bajo el dominio de aquel que siempre fue. Cuando los profetas hablan en nombre de Dios, no anuncian solo eventos futuros, sino que revelan la soberanía de un Dios que ya contempla el fin desde el principio. La profecía bíblica no nace de conjetura humana, sino de la eternidad divina que observa la historia como un todo. Espiritualmente, esto muestra que Dios no reacciona a los acontecimientos, Él los gobierna. Lo que estaba siendo revelado al pueblo es que el futuro no es incierto para Dios, aunque sea amenazador para el ser humano. Esta verdad confronta la ansiedad humana y expone la limitación de una fe basada solo en el presente. Dios no necesita esperar a que algo suceda para actuar, porque todo sucede dentro de su voluntad soberana. Así, la profecía no exalta el evento, sino al Dios que ya conoce y sostiene cada etapa de la historia. Esta visión de la eternidad divina también redefine el entendimiento sobre juicio y misericordia. Dios no decide ser justo o misericordioso según el momento. Estas virtudes fluyen de quien Él es desde siempre. Cuando Dios juzga, no pierde el control. Cuando perdona, no abandona la justicia. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente en la revelación progresiva es que Dios mostraba que su carácter es indivisible e inmutable. La eternidad de Dios garantiza que Él no se contradice ni se corrige a lo largo del tiempo. Para el ser humano, esto significa que la confianza en Dios no está sujeta a cambios de humor divino. La fe cristiana se sostiene en la certeza de que el mismo Dios que habló en el pasado permanece fiel en el presente y en el futuro. Esta estabilidad espiritual nace del reconocimiento de quién es Dios. Esta revelación de la eternidad de Dios alcanza su punto decisivo cuando las Escrituras afirman que el Dios eterno elige actuar dentro de la historia sin dejar de ser eterno. Al llamar a Abraham, Dios no inicia un plan improvisado, sino que manifiesta en el tiempo aquello que ya había determinado en su soberanía. Espiritualmente, esto revela que la historia de la redención no nace de la necesidad humana, sino de la voluntad eterna de Dios. El llamado, la promesa y la alianza no surgen porque el mundo se perdió, sino porque Dios decidió revelar su gracia. Él entra en la historia no para adaptarse a ella, sino para conducirla a su propósito. Esta verdad corrige la visión de un Dios reactivo y muestra a un Señor que gobierna incluso el proceso de la salvación. Todo lo que se desarrolla en el tiempo ya está contenido en su eternidad. Al establecer alianzas, Dios revela que su eternidad no lo distancia del ser humano, sino que fundamenta su fidelidad. A diferencia de los pactos humanos, que dependen de la estabilidad de las partes involucradas, las alianzas bíblicas se sostienen en el carácter inmutable de Dios. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente era la construcción de una confianza basada no en la fuerza del pueblo, sino en la constancia divina. Dios no cambia de propósito cuando el hombre falla, ni abandona su palabra cuando enfrenta resistencia. Su eternidad garantiza que aquello que Él promete no se desgasta con el tiempo. Para el lector, esta verdad confronta la idea de una fe frágil e inestable. Creer en Dios es descansar en un compromiso que no puede ser roto porque no depende de circunstancias temporales. A medida que la revelación avanza, se vuelve claro que la ley dada a Israel no contradice la eternidad de Dios, sino que la expresa en el tiempo. La ley no crea a Dios como Señor, revela quién Él siempre fue. Espiritualmente, lo que estaba ocurriendo en aquel momento era la traducción de la voluntad eterna de Dios en instrucciones comprensibles para un pueblo limitado por el tiempo y la cultura. La santidad exigida no nace de un capricho divino, sino del carácter inmutable de Dios, que no se ajusta
ajusta al pecado humano. La ley expone la distancia entre el Creador eterno y la criatura finita, no para condenar sin esperanza, sino para preparar el camino de la revelación plena. Ella muestra que el problema no está en la voluntad de Dios, sino en la incapacidad humana de corresponder a ella. Así, la eternidad divina revela la necesidad de algo que el propio hombre no puede producir. Esta incapacidad humana no sorprende a Dios ni interrumpe su propósito. Por el contrario, revela con mayor claridad que la salvación no podría nacer del esfuerzo humano, sino de la iniciativa eterna de Dios. Lo que estaba siendo revelado espiritualmente es que la redención no sería una corrección de la ley, sino el cumplimiento de la voluntad divina expresada desde siempre. La historia de Israel, con sus fallas recurrentes, no invalida el plan de Dios, lo evidencia. Dios permanece fiel no porque el pueblo acierte, sino porque Él es fiel por naturaleza. Esta verdad confronta cualquier intento de transformar la fe en desempeño. La eternidad de Dios garantiza que la salvación no depende del tiempo de obediencia humana, sino de la gracia soberana que procede de Él. Los escritos proféticos pasan entonces a señalar una revelación aún más profunda. El propio Dios eterno entraría en la historia para realizar aquello que el ser humano no podía. Cuando los profetas hablan de un Mesías, no anuncian solo un líder futuro, sino la intervención directa del Señor en el tiempo. Espiritualmente, esto revela que Dios no delegaría la redención a otro, pues solo Él podría resolver lo que nació de la ruptura entre lo eterno y lo temporal. El Mesías no surge como respuesta tardía al fracaso humano, sino como expresión de un propósito eterno. Dios ya había determinado revelarse plenamente, no solo por palabras, sino por presencia. Esta promesa sostiene la esperanza del pueblo no en un cambio político, sino en una revelación divina definitiva. El tiempo comenzaba a señalar el encuentro con la eternidad, cuando el Nuevo Testamento afirma que el Verbo estaba con Dios y era Dios. La Escritura conecta directamente la creación con la redención. Lo que estaba siendo revelado es que el mismo Dios que creó todas las cosas entró en el mundo creado sin dejar de ser quien siempre fue. Espiritualmente, esto lo cambia todo, pues la eternidad se vuelve accesible sin perder su gloria. Jesucristo no es una manifestación parcial de Dios, sino la revelación plena del Dios eterno en forma humana. Él no comienza a existir en Belén. Él asume la carne en ese momento. Esta verdad elimina cualquier comprensión reducida de Cristo como solo un maestro o profeta. En Jesús, lo eterno pisa el tiempo para revelar el corazón del Padre y cumplir aquello que había sido determinado antes de la fundación del mundo. La encarnación no representa una disminución de Dios, sino la expresión máxima de su soberanía. Al entrar en la historia, Dios no se somete al tiempo. Él lo asume para redimirlo. Espiritualmente, lo que estaba ocurriendo era la revelación de que el Dios eterno no es distante ni inaccesible. Él se acerca sin dejar de ser santo y se revela sin perder su trascendencia. Jesús vive dentro de las limitaciones humanas sin dejar jamás de ser el yo soy. Esta unión entre eternidad y tiempo no puede ser explicada por categorías humanas comunes, pero puede ser comprendida como acto soberano de amor y propósito. Dios no entra en la creación por necesidad, sino por decisión. En Cristo, la eternidad toca el mundo para restaurar aquello que fue corrompido. A lo largo de la vida de Jesús, las Escrituras muestran que sus palabras y acciones llevan una autoridad que no nace de la tradición, sino de la eternidad. Cuando Él habla, no interpreta a Dios, revela a Dios. Espiritualmente, esto demuestra que la verdad no está siendo descubierta, sino manifestada. El perdón, la sanidad y el llamado al arrepentimiento no son concesiones temporales, sino expresiones del carácter eterno del Padre. En Cristo, Dios muestra que su justicia y su gracia no compiten entre sí. La cruz, que se aproxima como centro de la revelación, no será un accidente histórico, sino el cumplimiento de un propósito eterno. Todo lo que Jesús hace apunta a la reconciliación definitiva entre el Creador eterno y la creación marcada por el tiempo. La cruz revela de forma decisiva cómo el Dios eterno actúa dentro de la historia sin ser limitado por ella. El sacrificio de Cristo no ocurre porque Dios piensa
pierde el control, sino porque Él ejecuta su voluntad soberana. Espiritualmente, lo que estaba ocurriendo en aquel momento era la manifestación visible de un plan establecido antes de que existiera el tiempo. La muerte de Jesús no sorprende al cielo ni frustra el propósito divino, lo cumple. La eternidad de Dios garantiza que la justicia no sea ignorada y que la misericordia no sea superficial. En la cruz, el pecado es tratado con seriedad eterna y la gracia es ofrecida con profundidad definitiva. Este evento lo cambia todo porque revela que el tiempo de la culpa humana encuentra su fin en la decisión eterna de Dios. La resurrección confirma que el Dios eterno no puede ser vencido por las limitaciones de la creación. La muerte que gobierna el tiempo humano no tiene autoridad sobre aquel que es la fuente de la vida. Espiritualmente, la resurrección declara que el poder de Dios no se agota en la historia, sino que la trasciende. Jesús no retorna a la vida como alguien restaurado al pasado, sino como el Señor glorificado que inaugura una nueva realidad. Este acontecimiento revela que la eternidad no es solo un concepto futuro, sino una realidad que irrumpe en el presente. La fe cristiana se fundamenta en este punto. El Dios que siempre fue demostró públicamente que el tiempo no tiene la última palabra. La resurrección asegura que aquello que Dios inicia, Él lo concluye. Con la resurrección se vuelve claro que la eternidad de Dios no anula la historia, sino que le confiere sentido definitivo. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente era la inauguración de una nueva forma de existencia, ahora enraizada no solo en el tiempo, sino en la vida eterna concedida por Dios. La victoria de Cristo no es simbólica ni restringida al pasado, redefine el destino humano. Aquel que cree no está solo esperando el futuro, sino que ya participa de una realidad sostenida por la eternidad divina. Dios revela que su obra no se limita a corregir fallas temporales, sino a restaurar plenamente aquello que fue creado. Esta revelación confronta una fe reducida a la supervivencia terrenal y llama al lector a ver la vida a partir de aquello que es eterno. El tiempo pasa a ser comprendido como espacio de respuesta a la revelación de Dios. La ascensión de Cristo confirma que el gobierno eterno de Dios no fue interrumpido por la encarnación, sino manifestado por medio de ella. Al ser exaltado, Jesús no se aleja de la creación. Él la gobierna como Señor. Espiritualmente, esto revela que la autoridad de Dios no está dividida entre cielo y tierra. El mismo Cristo que caminó entre los hombres reina sobre toda la realidad visible e invisible. Esta verdad asegura que la historia no está entregada al azar ni al poder humano. Todo permanece bajo el dominio de aquel que venció el tiempo, el pecado y la muerte. Para el lector, esta revelación desplaza el centro de la confianza. La seguridad no está en las estructuras pasajeras, sino en el Señor eterno que gobierna todas las cosas con propósito inmutable. A partir de esta revelación, la fe cristiana es presentada no como un sistema moral, sino como respuesta a la iniciativa eterna de Dios. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente en la formación de la Iglesia era la comprensión de que la vida con Dios no comienza en el esfuerzo humano, sino en la obra ya consumada en Cristo. La eternidad divina ahora moldea la identidad del creyente, que pasa a vivir en el tiempo con los ojos puestos en aquello que no pasa. La fe deja de ser solo creencia en eventos históricos y se convierte en participación en una realidad sostenida por Dios. Este cambio redefine prioridades, valores y expectativas, pues la vida ya no se mide solo por el presente. Dios revela que el llamado del Evangelio es alinear el corazón humano con aquello que es eterno. Vivir por la fe es vivir a la luz de lo que Dios ya estableció. Esta nueva perspectiva también transforma la manera en que el sufrimiento es comprendido. La eternidad de Dios no elimina el dolor del tiempo, pero impide que sea absoluto. Espiritualmente, lo que estaba siendo enseñado es que ninguna aflicción tiene autoridad final sobre aquellos que pertenecen al Dios eterno. El sufrimiento no es negado ni romantizado, sino colocado bajo el gobierno soberano de Dios. Él no actúa con indiferencia ni se ausenta ante la fragilidad humana. Por el contrario, la eternidad divina garantiza que cada experiencia vivida en el tiempo encuentra sentido dentro de un propósito mayor. Esta verdad sostiene la esperanza no en soluciones inmediatas,
inmediatas, sino en la fidelidad de Dios que atraviesa generaciones. El tiempo del dolor no define el fin de la historia. La revelación de la eternidad de Dios también redefine el entendimiento sobre la identidad humana. El ser humano no es el centro de la realidad, ni el árbitro final del sentido de la vida. Espiritualmente, lo que estaba siendo comunicado es que la criatura encuentra su verdadero lugar solo cuando reconoce al Creador como origen y destino. Fuera de esta referencia, la vida se fragmenta y pierde dirección. Dios revela que el valor humano no nace de la autonomía, sino de la relación con aquel que siempre fue. Esta verdad confronta la ilusión de autosuficiencia y llama al lector a una postura de humildad ante lo eterno. Conocer a Dios no disminuye al ser humano. Al contrario, lo reposiciona correctamente en la realidad. La vida encuentra estabilidad cuando se somete al fundamento que la sostiene. Esta sumisión no es opresiva, sino liberadora. Cuando el ser humano reconoce que no es eterno, deja de cargar un peso que nunca podría soportar. Espiritualmente, esto significa descansar en la soberanía de Dios, en lugar de intentar controlar el futuro. La eternidad divina revela que la ansiedad nace del intento humano de ocupar un lugar que pertenece solo a Dios. Al confiar en el Señor eterno, el corazón encuentra descanso, pues no necesita garantizar aquello que ya está bajo gobierno divino. Esta verdad transforma la manera en que se toman decisiones y cómo se vive el tiempo. El presente deja de ser un campo de miedo y se convierte en espacio de fidelidad. Dios revela que vivir bien en el tiempo es confiar plenamente en Él. La eternidad de Dios también confronta la forma en que el ser humano lidia con el pecado. El pecado no es solo una falla momentánea, sino una ruptura profunda con el orden establecido por el Creador eterno. Espiritualmente, lo que estaba siendo revelado es que el pecado no puede ser resuelto por ajustes temporales o buenas intenciones humanas. Exige una respuesta que venga de la eternidad, pues fue contra Dios que ocurrió la ruptura. La cruz de Cristo se convierte entonces en el único punto donde esta distancia es tratada de forma definitiva. Dios no minimiza el pecado, sino que lo enfrenta con justicia y gracia plenas. Esta revelación impide una fe superficial y conduce al lector a reconocer la seriedad de lo que fue necesario para la reconciliación. El perdón nace del carácter eterno de Dios, no de la relativización de la verdad. Al mismo tiempo, esta verdad libera al ser humano de la culpa que intenta perpetuarse en el tiempo. Cuando Dios perdona, no lo hace de manera provisoria, sino eterna. Espiritualmente, esto significa que la obra de Cristo no necesita ser repetida ni complementada. Lo que Dios resuelve, lo resuelve plenamente. La conciencia humana, muchas veces presa del pasado, es llamada a alinearse con la decisión eterna de Dios. La fe pasa a descansar no en la memoria de las fallas, sino en la fidelidad del Señor. Esta seguridad no produce negligencia espiritual, sino gratitud y transformación interior. El tiempo deja de ser un espacio de condenación continua y se convierte en lugar de crecimiento delante de Dios. La revelación del Dios eterno también transforma la manera en que el futuro es encarado. Para el ser humano, el futuro suele ser territorio de incertidumbre y temor, pero para Dios ya está plenamente conocido y gobernado. Espiritualmente, lo que estaba siendo enseñado es que la esperanza cristiana no es expectativa vaga, sino confianza fundamentada en el carácter inmutable de Dios. El futuro no depende de la capacidad humana de prever o controlar, sino de la fidelidad de aquel que ya contempla todas las cosas. Esta verdad desplaza la fe del miedo a la confianza silenciosa. Dios no promete ausencia de desafíos, pero garantiza su presencia soberana en cada etapa del camino. Vivir por la fe es caminar en el tiempo sostenido por la eternidad de Dios. Esta esperanza no apunta solo a eventos futuros, sino a la consumación de todo lo que Dios reveló desde el principio. Las Escrituras muestran que la historia camina hacia un desenlace determinado por el propio Dios eterno. Espiritualmente, esto revela que nada es aleatorio y que ninguna vida es insignificante dentro del plan divino. La creación, marcada por la fragilidad del tiempo, será plenamente restaurada bajo el gobierno
gobierno de aquel que nunca cambió. Esta certeza impide la desesperación y corrige expectativas meramente terrenales. El fin no es destrucción, sino restauración bajo la autoridad del Creador. Dios revela que la eternidad no es huida del mundo, sino la renovación definitiva de todo lo que Él hizo. Esta consumación final revela que el propósito eterno de Dios nunca fue solo rescatar individuos aislados, sino restaurar plenamente su creación. Lo que estaba ocurriendo espiritualmente en la revelación bíblica es la afirmación de que el mundo no camina hacia el vacío, sino hacia el cumplimiento de la voluntad divina. Dios no pierde aquello que creó, Él lo redime. La eternidad divina garantiza que el mal no tendrá la última palabra, ni el tiempo podrá corroer lo que Dios determinó. Esta visión amplía la fe, alejándola de una mirada restringida al presente inmediato. La esperanza cristiana nace de la certeza de que el Dios eterno conduce la historia hacia un fin que glorifica su nombre. Todo converge en Él, porque todo procede de Él. Ante esta verdad, la vida cotidiana adquiere un nuevo significado. El tiempo deja de ser solo una sucesión de días y se convierte en oportunidad de respuesta a la revelación de Dios. Espiritualmente, lo que se aprende es que cada elección, cada actitud y cada paso son vividos delante del Dios eterno. No hay separación entre lo sagrado y lo común, pues todo ocurre bajo su mirada soberana. Esta conciencia no genera miedo, sino responsabilidad y reverencia. Vivir a la luz de la eternidad de Dios transforma prioridades y orienta decisiones. El presente pasa a ser vivido con fidelidad, porque está conectado a un propósito que no se agota en el tiempo. Esta perspectiva eterna también redefine el sentido de la obediencia. Obedecer a Dios no es un intento de garantizar aceptación futura, sino una respuesta coherente a la revelación de quién Él ya es. Espiritualmente, lo que estaba siendo comunicado por las Escrituras es que la obediencia nace del reconocimiento de la soberanía divina, no del miedo al castigo. Cuando Dios es comprendido como eterno, su voluntad deja de ser negociable y pasa a ser referencia segura. El corazón humano aprende que seguir a Dios es alinearse con la realidad, no resistirse a ella. La obediencia se convierte en expresión de confianza en aquel que gobierna todas las cosas. Vivir según la voluntad de Dios es vivir de acuerdo con el fundamento del propio existir. Al mismo tiempo, esta obediencia es sostenida por la gracia, no por el esfuerzo aislado. El Dios eterno no exige del ser humano aquello que Él mismo no provee. Espiritualmente, esto revela que la transformación no ocurre por disciplina meramente humana, sino por la acción continua de Dios en la vida del creyente. La eternidad divina garantiza que Dios no abandona su obra a mitad del camino. Él actúa en el tiempo con paciencia, conduciendo al ser humano a la madurez espiritual. Esta verdad elimina la ansiedad por resultados inmediatos y enseña la perseverancia. La vida de fe pasa a ser vivida como proceso conducido por Dios, no como tarea solitaria. Esta acción continua de Dios en el tiempo revela que la eternidad divina no produce distancia, sino cuidado constante. Dios no observa la creación desde lejos. Él sostiene, dirige y corrige con fidelidad perfecta. Espiritualmente, lo que estaba siendo revelado es que la presencia de Dios no es episódica, sino permanente. El mismo Señor que habló en el principio continúa activo en la vida de aquellos que lo reconocen. Esta verdad confronta la idea de una fe abandonada a su propia suerte. El creyente vive en el tiempo, pero nunca fuera del alcance del Dios eterno. Cada etapa del camino ocurre bajo su gobierno atento e intencional. Ante esto, la oración pasa a ser comprendida no como intento de mover a Dios, sino como alineación del corazón humano con su voluntad eterna. Espiritualmente, esto cambia completamente la postura del ser humano delante de Dios. Orar no es informar al Señor sobre necesidades, sino reconocer dependencia de aquel que ya conoce todas las cosas. La eternidad divina garantiza que Dios no es sorprendido, pero también que Él se preocupa. Esta relación no es mecánica ni distante, sino marcada por confianza reverente. El tiempo de la oración se convierte en espacio de transformación interior, donde el ser humano aprende a descansar
descansar en el gobierno de Dios. La comunión con lo eterno moldea la forma de vivir el presente. Esta comunión continua con el Dios eterno redefine la comprensión de la madurez espiritual. Crecer en la fe no es acumular información, sino profundizar la percepción de quién es Dios. Espiritualmente, lo que estaba siendo enseñado por las Escrituras es que la transformación verdadera ocurre cuando el corazón comienza a ver la realidad a partir de Dios y no de sí mismo. La eternidad divina amplía la visión, corrige expectativas y elimina ilusiones. El creyente madura cuando deja de medir a Dios por resultados inmediatos y comienza a confiar en su carácter inmutable. Este cambio interior no es visible de inmediato, pero es profundo y duradero. Vivir delante del Dios eterno produce estabilidad en medio de los cambios del tiempo. A medida que esta visión se consolida, la vida pasa a ser vivida con reverencia silenciosa. El temor del Señor no nace del miedo, sino del reconocimiento de su grandeza eterna. Espiritualmente, esto conduce al ser humano a una postura de humildad y entrega consciente. Dios no necesita ser defendido ni explicado, necesita ser reconocido. La eternidad divina relativiza las urgencias humanas y reposiciona el corazón frente a lo que realmente importa. Esta reverencia transforma elecciones, palabras y actitudes, incluso cuando nadie observa. El tiempo cotidiano se convierte en espacio de fidelidad delante de aquel que siempre fue y siempre será. Esta fidelidad silenciosa revela que la vida delante de Dios no se construye en grandes momentos aislados, sino en la constancia diaria ante lo eterno. Espiritualmente, lo que estaba siendo revelado es que Dios valora el corazón alineado más que los hechos visibles. La eternidad divina confiere peso eterno a las elecciones simples hechas en el tiempo. Nada es insignificante cuando es vivido delante de Dios, porque todo ocurre bajo su mirada soberana. Esta verdad libera al ser humano de la necesidad de validación inmediata. Vivir para Dios pasa a ser vivir con integridad, incluso cuando los resultados no son percibidos. El tiempo cotidiano se convierte en lugar de adoración y práctica. Al mismo tiempo, esta visión corrige la forma en que el éxito y el fracaso son comprendidos. El Dios eterno no mide la vida por los criterios pasajeros del mundo, sino por la fidelidad a su propósito. Espiritualmente, esto confronta la búsqueda humana de reconocimiento y control. La eternidad divina revela que muchas cosas consideradas grandes son temporales y muchas elecciones silenciosas tienen valor eterno. El creyente aprende a confiar en el juicio de Dios, no en la aprobación humana. Este cambio interior trae libertad y descanso, pues la vida deja de ser una competencia por sentido. Todo es vivido delante de aquel que conoce el fin desde el principio. Esta confianza en el juicio del Dios eterno prepara el corazón para lidiar con la finitud del tiempo. La muerte, que para el ser humano representa límite y ruptura, es reposicionada a la luz de la eternidad divina. Espiritualmente, lo que estaba siendo revelado es que la vida no se termina en el tiempo, porque su origen no está en él. Dios no creó al ser humano para el olvido, sino para la comunión eterna. Esta verdad no niega el dolor de la separación, pero elimina su carácter definitivo. La eternidad de Dios garantiza que el fin del tiempo no es el fin de la existencia, sino la transición hacia la plenitud prometida. El creyente aprende a vivir sin miedo al fin, porque confía en aquel que siempre fue. Esta esperanza final no conduce a la pasividad, sino a una vida marcada por vigilancia y fidelidad. Espiritualmente, comprender la eternidad de Dios despierta responsabilidad, no huida. El tiempo se vuelve precioso porque es el espacio donde se construye la respuesta humana a la revelación divina. Dios revela que cada vida tiene peso eterno, no por su duración, sino por su relación con Él. Esta conciencia impide el desperdicio de la existencia en busca de sentidos pasajeros. Vivir a la luz de la eternidad es vivir con propósito claro, incluso en medio de las incertidumbres del mundo. El corazón se mantiene firme, porque está anclado en el Dios que gobierna el tiempo. Este anclaje en el Dios eterno conduce al lector a reconocer que la fe cristiana no es una adaptación religiosa de la existencia humana, sino una respuesta a la revelación de quién es Dios. Espiritualmente, lo que se vuelve claro es que
todo comienza en Dios y retorna a Dios. La vida no encuentra sentido al expandirse indefinidamente en el tiempo, sino al alinearse con la fuente eterna de toda realidad. Dios no ocupa un espacio dentro de la vida. Él es el fundamento sobre el cual la vida se sostiene. Esta verdad confronta cualquier intento de construir significado al margen del Creador. Conocer a Dios no es añadir algo a la existencia, sino verla correctamente. La fe pasa a ser reconocimiento, no invención. En este punto de la revelación, el silencio se impone como respuesta adecuada, no porque no haya más que decir, sino porque la comprensión alcanza un nivel en el que la reverencia supera las palabras. Espiritualmente, el lector es conducido a percibir que Dios no puede ser reducido a conceptos manipulables. La eternidad divina permanece mayor que toda explicación humana. Aún así, Dios se dio a conocer lo suficiente como para ser adorado, confiado y obedecido. Esta tensión entre revelación y misterio no confunde la fe, la profundiza. El corazón aprende a descansar delante del Dios que es, siempre fue y siempre será. Todo encuentra su lugar cuando Dios es reconocido como el centro absoluto. Esta centralidad absoluta de Dios redefine definitivamente la manera en que la realidad es comprendida. Nada existe por sí mismo, nada se sostiene aisladamente, nada encuentra significado fuera de él. Espiritualmente, lo que la Escritura revela es que Dios no es parte del universo, sino la razón por la cual el universo existe. El tiempo no es un flujo independiente, es creación gobernada. La vida humana no es un accidente, es convocatoria. Esta verdad confronta toda visión en la que Dios es solo ayuda, recurso o complemento. Dios no entra en la historia para servir a los propósitos humanos. Él revela que la historia existe para manifestar su gloria. Cuando esta verdad es comprendida, todo lo demás se reorganiza silenciosamente en el corazón. Ante esto, la fe deja de ser un esfuerzo para alcanzar a Dios y se convierte en respuesta humilde a su revelación. Espiritualmente, el lector es conducido a reconocer que Dios siempre estuvo en el centro, incluso cuando no era reconocido. La eternidad divina expone la fragilidad de los intentos humanos de controlar el sentido de la vida. Todo lo que comienza en el hombre termina en frustración. Todo lo que comienza en Dios encuentra plenitud. Esta comprensión no produce exaltación humana, sino rendición consciente. El corazón aprende a inclinarse no por imposición, sino por claridad. Ver a Dios como Él transforma la forma de vivir, de esperar y de creer. Al final, la Escritura conduce al lector a una única verdad, ineludible. Dios es, y todo lo demás existe por causa de Él. Antes del tiempo, Él ya era. Dentro del tiempo, Él sostiene. Más allá del tiempo, Él permanece el mismo. Espiritualmente, esta revelación no busca impresionar, sino transformar silenciosamente la forma en que la vida es percibida. Dios no es un capítulo de la historia humana, sino el autor de toda la realidad. Comprender esto redefine la fe, el sentido de la existencia y el destino final del ser humano. El corazón que reconoce esta verdad no encuentra respuestas para todas las preguntas, pero encuentra el fundamento que sostiene todas ellas. Ante el Dios eterno no queda la prisa de las palabras, sino la reverencia de quien finalmente comprendió dónde todo comienza y hacia dónde todo retorna.